Entonces va específicamente a un solo lado, a una sola dirección, ¿verdad? Pero también tenemos lo que es el arco no dirigido, y el arco no dirigido, pues prácticamente es la doble vía que tiene de interacción entre el nodo A y el nodo B. Tanto vamos para el nodo B como también estamos yendo para el nodo A. Entonces, o viceversa. Entonces, esas son las características que tienen. Pero también existen algunas redes en que ni siquiera está dado la dirección que tienen, pero sí están conectados a través de un ramal o un arco, ¿verdad? Muy bien, después también tenemos lo que es la trayectoria, y la trayectoria pues al final será los puntos que conectan y que dan a una solución óptima. Yo en este caso le coloqué que A más B más C más D más E, esto se refiere a los nodos que vayan a tener en alguna respuesta, va a ser igual a una cantidad óptima. Y esa es la respuesta que se quiere al final. Hubo un compañero, pero no sé si nos va a dar tiempo, en que me estaba enviando mensajes y me decía, pero Inge, fíjese que me da una ruta, pude encontrar, pero después me establece otras rutas, pero después que ya no podía regresar a que se estableciera una ruta, pero no sé, les soy honesto, no me ha dado tiempo y perdonen, pero esta semana sí ha sido muy cargada. Tuve que calificar exámenes, trabajos, si ustedes se dan cuenta, ya tienen calificadas todas sus tareas, y en los exámenes también, porque tenía una fecha límite para poder subir las notas, y de veras, honestamente, estamos un poquito estresados con toda esta situación, y tratar la manera de abordar todo a veces me es un poco imposible. Pero mencionaba yo de ese ejercicio, sí van a existir varias alternativas. Algo bien curioso que fue para el examen es en el caso de, de, mm, de esto de Vogel. ¿Por qué? Porque ahí sí existieron algunos que sí vieron de la forma de minimizar por completo, por decirlo así, pero eso ya es a través de la experiencia de ir abordando esos tipos de temas, y que sí lograron obtener una respuesta más pequeña de la que yo había estimado. Revisé y por supuesto yo creo que ahí a todos se les asignó la nota que corresponden, a pesar de que no estaba entablada la respuesta correcta, pero sí se les hizo ver. Algunos sí, les soy honesto, cometieron errores. Ahí sí no pude de descartar en que algunos compañeros sí cometieron algunos errores, entonces deben de tener mucho cuidado. Entonces, eh, va esto porque sí pueden existir otros tipos de respuestas, puede existir otro tipo de ruta para la solución a estos problemas, pero como el objetivo es tratar la manera de minimizar, entonces tenemos que conseguir eso. Muy bien, entonces para eso habíamos mencionado que existe en el caso de la ruta más corta, que se trata de un modelo de red, dice, en donde cada arco o rama que une los nodos forman una red y viene caracterizado por un valor que representa la distancia, costo o tiempo desde el nodo de origen hasta el nodo de destino. ¿Cuál será el objetivo? El objetivo pues, es encontrar una ruta, una trayectoria, y esa trayectoria pues tiene que ser lo más mínimo posible. ¿Existirán alternativas? Por supuesto, existen varias alternativas, pero usted debería de seleccionar la más corta. O si en el dado de los casos, pues hay dos o tres rutas sí, en que se tienen el mismo valor, pero son diferentes, pues es dejarlas indicadas, y no estaría de más tener una respuesta adicional a todo esto. Y ahora lo que preguntaban por ahí, que es lo que tenemos el árbol de expansión mínima, y dice que tiene similitud con la ruta más corta, y en ambos casos se considera una red no dirigida, en la que la información dada incluye una medida positiva, o sea, es el resultado de la trayectoria que vamos a tener, y en donde este podría ser ya sea de una distancia. ¿Por qué distancia? Porque a veces necesitamos encontrar la ruta más corta, o el costo. Bueno, necesitamos determinar cuál es el costo mínimo de inversión
para cierto aspecto o cierta situación que se presente, o en el caso del tiempo, que también debemos de minimizar el tiempo para poder rendir y tener mejores frutos, ¿verdad? Y entonces a esto está relacionado. Está asociada con cada ligadura y los dos métodos dice que también involucran el hecho de seleccionar un conjunto de ligaduras con una longitud total, más corta entre todos los conjuntos de ligadura y que satisfacen cierta propiedad. El objetivo, como siempre hemos estado hablando, es tanto de maximizar o minimizar. En este caso es minimizar y tratar la manera de tener mejores resultados. Ruta crítica CPM lo vamos a ver la próxima semana. Ahorita vamos a hablar un poquito de la expansión mínima, pero en este caso entonces dice que la ruta más corta nos sirve o la podemos aplicar para minimizar una distancia recorrida, dice. También nos va a servir para minimizar el costo total de una secuencia de actividades o también minimizar el tiempo total de una secuencia también de actividades. Me van a disculpar, no me recordé, pero tenía que grabar ustedes. Ah, sí, estoy grabando, ¿verdad? Gracias, ahí si alguien lo conectó, yo no me recuerdo si estaba yo ya grabando. Gracias. Bueno. En esta situación, entonces también estábamos hablando del árbol de expansión mínima y el árbol de expansión mínima, pues en cierta forma, en donde lo podemos aplicar, dice, para el diseño de redes de telecomunicaciones, diseño de redes de transporte, diseño de red de una línea de transmisión de energía eléctrica y diseño de una red de tuberías. Entonces, a eso es lo que estamos nosotros ahora trabajando y relacionando. Es práctica, es tratar la manera de sentido común y tratar la manera de obtener pues la ruta más corta y ver qué posibilidad voy a encontrar yo para establecer esa respuesta, ¿verdad? Entonces me voy a cambiar ahora perdonen, de pantalla para poder entonces ya tratar la manera de explicar uno de los ejemplos. Muy bien. Muy bien. Espero que estén viendo la pantalla. Bueno, ok. En esta situación, pues ya tenemos ahí otra vez una red en donde están los nodos. Los nodos los tenemos de 0 a B, C, D, E y T. Y en este caso, pues a través del árbol de expansión mínima, pues tenemos que darle solución a este ejercicio. Pero, ¿cuál es la característica a esto? La característica es de que tenemos que crear una respuesta con respecto a un árbol de expansión mínima. ¿Y qué significa un árbol de expansión mínima? Bueno, en eso también tenemos que tener mucho cuidado, que yo voy a tener varios nodos, solo voy a tratar la manera de tener aquí algo diferente, pero el árbol de expansión mínima lo que quiere es de que estén conectados básicamente cada uno de los nodos. No necesariamente debo cerrar el ciclo, por decirlo así, sino que al final tiene que estar abierto para que quede como, ahí sí que prácticamente un ramal, ¿verdad? En los cuales pues tiene entrelazados a esos nodos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con el árbol de expansión, pero en este caso, pues ya lo que vamos a hacer es el árbol de expansión mínima, tratar la manera de encontrar lo más mínimo posible del recorrido para este, siempre y cuando, pues, que se conecten entre sí todos esos vectores, ¿verdad? O todos esos nodos. Eh, ¿Cuál es la metodología, dice, del árbol de expansión mínima? Pues que usted puede elegir cualquiera de los nodos. Por supuesto, yo voy a tener en este caso tanto mi punto inicial, diríamos,
o mi inicio, como también mi final. Y dice que yo puedo elegir cualquiera de ellos. Entonces, si ustedes quieren, pues elijamos, no sé, el nodo B, por decirlo así. Voy a elegirlo. Y después, ¿qué es la temática? La temática dice que tiene que usted elegir cualquiera de los nodos más cercanos, pero siempre y cuando que tenga la distancia más mínima. En este caso, ¿quién es el más cercano de, al menos para hacer la conexión hasta los nodos más cercanos de B? ¿Cuáles creen ustedes entonces que podría yo tomar para poder empezar a hacer entonces mi árbol de expansión? En este caso yo tengo el nodo B y el nodo B se conecta hacia A, se conecta hacia O, se conecta hacia C, a E y a D. ¿Cuál elijo entonces? Sería C, El nodo C. Gracias, muy amable. ¿Por qué C? porque tiene el valor más pequeño. Por supuesto, porque es el valor más pequeño y eso es lo que nosotros queremos establecer, ¿verdad? Entonces, les había dicho, habíamos abarcado que yo voy a elegir entonces este nodo desde el principio y elegimos el más cercano y el más cercano es el nodo C. Entonces, nodo C también ya lo tengo enmarcado, ¿sí? Y ahora tengo establecido que mi ruta yo elijo la conexión entre B y C. Pero una característica que estaba yo leyendo es que dice que tenemos que enmarcar a todos los nodos posibles en lo posible y entonces en este caso pues tenemos que hacer la relación. Muy bien. ¿Quién será entonces ahora el más cercano entre B y C o viceversa C y B eh, para poder tomar? Siguiente, por favor. El nodo A. Gracias, muy bien. Simplemente vemos que el nodo A, la conexión hacia el nodo A también es mínima y la mínima en este caso es 2. Entonces, por esa razón, la conexión entre estos dos nodos va a ser considerada al árbol de expansión mínimo. Posteriormente, bueno, ahora estoy enlazado a nodo A, B y C, pero ahora, ¿quién creen ustedes que será el nodo más próximo y el nodo más pequeño, o perdón, la distancia más pequeña entre dichos nodos? ¿Cuál tomamos entonces? El nodo E. Muy bien. El nodo E dice. ¿Será que el nodo E también podrá ser mínimo? ¿Mínimo entre quién? Bueno, alguien dio una respuesta. La El voy a siguiente, marcar. el siguiente es O, que va de A al nodo O. Correcto, muy bien. Vamos a dejar pendiente este, pero vamos a ver si es cierto. Muy bien, por ahí me están diciendo que es mejor considerar ahora el nodo perfecto. Es bueno porque se están haciendo la conexión entre ellos. Y esta distancia es la más mínima y en este caso es 2, ¿sí? Entonces se me hace bien enmarcar esa, eh, esa distancia, ¿verdad? Muy bien, ahora yo decía por qué el nodo C tiene 4. Muy bien, para amarrar, diríamos, en este caso, ¿quiénes son los nodos más próximos? Tengo el nodo E y el nodo D. Si quisiéramos abarcar, ¿será que la distancia será mínima ese 4 o podría yo tener una distancia más corta para llegar hasta ese otro nodo? ¿Qué piensa? Del B a E hay 3. Correcto, muy bien. En este caso, es posible que quedara una respuesta, pero no va a ser lo mínimo. Recuérdese que este es 4 y lo que tenemos en este caso es 3. Y como 3 es lo más mínimo, entonces, ¿qué nos queda? Que el enlace va a ser directamente desde B a E. Entonces, ahí yo enmarco ahora la conexión a este nodo. ¿Pero por qué? Por ser mínimo. ¿Pude haber elegido este 4?
Tampoco, ¿no? Porque es mayor. ¿Pude haber elegido? Ya habíamos dicho que no. Y bueno, ¿pude haber elegido también esta conexión hasta el otro? No. ¿Por qué? Porque son mayores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es pensar siempre en la distancia más corta. Siguiente. ¿Cuál entonces va a ser la conexión para el siguiente nodo? De E a D. EAD, gracias, muy amable. Fácil. Tengo ya marcado a D, pero ¿por qué? Porque esta es la distancia más corta y en este caso sería 1, ¿verdad? Y ahí ya tengo que elegir entre los dos, las dos distancias siguientes para conectar a T es 5 y 7. Entonces es obvio, ¿verdad? Que tenemos 5 y yo ya hago la conexión o el enlace hasta este otro nodo. Y por consiguiente, entonces hemos encontrado lo que es el árbol de expansión mínima. ¿Cuál es la característica? Si ustedes ven, nunca cerramos, por decir así, los polígonos. ¿A qué se refiere con cerrar polígonos? Que pudimos haber abarcado eso, pero no debe de hacerse, ¿sí? Sino que tiene que quedar abierto. Por eso es un árbol de expansión, ¿sí? Entonces tiene que entrelazarse y como les decía y les mencionaba, tiene que también conectarse todos los nodos para que sea árbol de expansión. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Es establecer la trayectoria. ¿Cuál va a ser la trayectoria? Entonces, en este caso tengo O más A más B más C más E más D más T. ¿Sí o no? ¿Cuánto será ese resultado entonces? Si yo tengo entonces 2, 2, 4, 5, 8, 9 y 5. No sé si me equivoco. Perdonen, voy a trasladarme a la pantalla a ver qué me dicen respuestas. 14. 14. Gracias, muy amable. Es que como les digo, me tengo que cambiar de pantallas, ¿verdad? Para poder trabajar. Entonces, al final, sí me da 14 y entonces yo aquí tengo entonces mi cantidad numérica, en este caso, o esta red me está indicando que es lo mínimo 14. Entonces, va a diferir un poquito con respecto a lo que es la ruta más corta, porque la ruta más corta, pues prácticamente no hace que intervengan todos los nodos, ¿verdad? Sino que hace que sea prácticamente lo más pequeño, ¿verdad? Entonces, esas serían las diferencias. Si existe un poquito más en cantidad para este resultado, pero recuérdense, dependiendo de qué es la metodología, si ustedes quieren, por ejemplo, ahí hablaba sobre una red de distribución de energía eléctrica. En este caso, pues no podemos de dejar desapercibido a no dejarle conexión eléctrica a uno de estos puntos. Si cada punto representara una vivienda, entonces no podemos obviarla. Por esa razón es que también son características de las cuales ustedes vayan a tener que tener cuidado para poder elegirla. En este caso, pues la conexión de energía eléctrica está dada para todos los puntos que tenemos y por esa razón pues me marca una distancia diferente, ¿verdad? Comparado si lo hacemos como la ruta más corta, ¿verdad? ¿Se entiende, jóvenes? ¿O habrá alguna duda? Sí se entiende, ingeniero. Muy bien, entonces gracias, muy amable por responder. Eh, sí está grabando la sesión, ¿verdad, jóvenes? Sí me la va a grabar. Sí está Porque, grabando, ingeniero. Yo lo estoy grabando. gracias.
porque sí me gustaría pues publicarlo y por esa razón también lo hago a través de estos medios e incluso por el PDF que lo hago y que me deja editar de alguna mejor manera. Y si ustedes se han dado cuenta a través del PDF, pues es mejor trabajar eh, la didáctica, al menos para cualquier situación, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos ahí. No es complicado, es fácil, solo eso sí, tener mucho sentido común para poder ir trabajando este tipo de proceso. Muy bien, ahora tengo yo este. Por favor, si ustedes pueden enmarcar, copiarlo en su cuaderno y tratar la manera de resolverlo y me digan entonces cuál podría ser entonces el árbol de expansión mínima para esto. ¿Alguien me puede indicar entonces qué nodo podría yo elegir para poder trabajar? Comenzar de A a D, quizás. De A a D. Solo que no mucho lo alcancé a escuchar por ahí, pero supongo que es de A a D, ¿verdad? Así Muy es. bien, gracias, muy amable. En este caso, entonces vamos a marcar, dice que de A, pero ¿por qué eligió A? Pues me imagino que por la distancia, ¿verdad? Entonces ahora vamos a enmarcar el punto D. Entonces yo ya tengo ahí indicado, está mi trayectoria. Siguiente, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál va a ser entonces el nodo más próximo al nodo A y al nodo D y que sea pues el más corto? El nodo C. Gracias. ¿Por qué no el nodo E o el nodo F? ¿Por qué? Bueno, yo mismo me respondo, pero es porque pues aquí tengo la distancia más corta y la distancia más corta hacia este nodo es de 3, ¿verdad? Muy bien, ¿qué hago ahora? Si yo necesito conectarme, diríamos, con el nodo C a los nodos más próximos, ¿quién creen ustedes que sea el más pequeño? La F. F Muy y bien, G. F. Ahí, F. gracias, muy amable. Sí, nos vamos hacia F, perfecto. Y ahora enmarcamos este nodo. El nodo más próximo entonces. El nodo G. G. Muy bien, ya estamos, diríamos, ahí alguien pensando, pero ¿cree usted que Nodo E. pudiéramos De dejarlo? A a E. Bueno, voy a dejar tentativa esta respuesta y perdonen ahorita. Aquí tenemos todavía duda. Yo decía De los, perdón, de D a G hay 4. de D a G. Perfecto, muy bien. Tenemos que encontrar, diríamos, el caminamiento más corto. Muy bien, vamos a Ingeniero hacerlo. A a E. Va, permítame. Alguien mencionó ahí de D a G. Tengo el mínimo 4. Ahora me dice que de ¿a dónde? A E. Sí. Muy bien. Ahora, tengo dudas todavía con este. ¿Creen ustedes que también sea este razonable? Pero mientras tanto, voy a hacer el enlace de A a E, que es lo que me están sugiriendo, ¿verdad? Recordemos que aquí estamos ya cada quien planteando y pensando cuál va a ser lo más ideal. Muy bien, Sería de E a G. E a G. Muy bien.
Lo voy a marcar, pero está incorrecto. ¿Alguien me puede decir por qué sería incorrecto esto? Si consideramos también la conexión Porque se está cerrando y debe estar abierto todo. exacto, eso es lo que yo también quiero que vea. Estamos cerrando un polígono, no queremos un polígono. Recuerde que es un árbol de expansión mínima y entonces necesitamos tener un polígono abierto. Voy a eliminar acá este 3, voy a eliminar este 4. ¿Y qué creen entonces ahora si podemos hacer o no ese enlace? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué creen ustedes que podría ser lo ideal? De E a G. De E a G. Muy bien, es mínimo. Entre las conexiones a los nodos ya marcados, tengo 3, tengo 8, tengo 4. Dentro de esos 3 factores, pues el mínimo es 3, ¿verdad? Entonces es posible que pudiera ser una alternativa confiable. Muy bien. Pero ¿creen ustedes que ahí tenemos un árbol de expansión? Todavía nos faltaría tal vez de E a B. De E a B. Así es. Y con eso ya se terminaría el árbol. Es una conexión posible, exacto, muy bien. No estamos cerrando el polígono porque es el objetivo también. Ya tenemos ahí establecido entonces todo el caminamiento, pero ¿será que pudiéramos? Bueno, en este caso está bien, es perfecto, es una buena alternativa, ya tenemos ahí la trayectoria, no estamos encerrando el polígono, están aplicadas o conectadas todos los nodos, y entonces en este caso, ¿cuál va a ser el total de esta ruta o de esta trayectoria? Muy bien, entonces vamos a sumar A más E más B más D más C más F y más G. Bueno, en este caso, pues así. ¿Cuál va a ser esa trayectoria entonces? Voy a marcar que tengo 5, 1, 6, más 3, 9, más 8, 17, más 4, 21. ¿Y será 24, si no me equivoco, o me corrigen? Sí, que sería 24. 24. ¿Existirá otra alternativa de que podamos encontrar entonces todavía algo más mínimo? Sí, se puede. Bueno, si se puede, vamos a cambiar. En este caso, vamos a analizar si será cierto. Tengo aquí entonces una distancia recorrida para este diagrama de 24. Si me paso al mismo, estamos en el mismo. Ahora, si ustedes quieren iniciar, ¿por dónde iniciamos? Volvemos a caer a lo mismo. ¿Será que de A a D? Es completamente necesario iniciar desde A, No, porque cualquiera. Pero yo solo me surgió, ¿sabe por qué me surgió rápido AD? Por el mínimo, ¿verdad? Podría ser al revés, ingeniero, de D hacia A. sí, yo pienso que es mejor desde A. Ujú. De, perdonen que no escucho bien. Desde De, A. De dedo. ajá, exacto, hacia A. Bueno, marquémoslo pues. Disculpen ahí, pero a veces B o D, a veces no escucho bien cuál es la letra. Por eso les decía, ¿caemos a lo mismo? ¿Y ahora hacia dónde? D a C. Ok, vamos a lo mismo, pero es válido. ¿Qué más? Y luego de C a F. C a F. ¿Será que conseguimos algo diferente?
De D a Y G. D a G. Bueno, E a G, Sí, dice, de G. No, de D a G. Y luego de G a E. pero es lo mismo, ¿no? De D a G. Va, ya llegué a D a G y después me dijo de qué a dónde. De G a E. Ujú. Muy bien. ¿Y ahora? De E a B. 8. Así es. ¿Verdad? Queda 23. Solo reduce 1, que sería 23. Tiene 23. ¿Ya lo hicieron? Por favor, repitamos o verifiquemos. En este caso, Sería 23. sí, gracias. Son 23. Entonces, la trayectoria no lo he sumado, pero me indican que es 23. Si ya lo hicieron, pues es perfecto. Muy bien, vean que es otra alternativa, ¿verdad? Otra alternativa de las cuales pues también podríamos obtener esa respuesta. ¿Será que todavía podríamos tener todavía otra alternativa, Mini? Bueno, en este caso pues quedó ya diferente con respecto al ejercicio anterior. En el ejercicio anterior también tenemos un árbol de expansión, pero la diferencia es que tenemos 24 unidades. Ahora lo que tenemos son las famosas 23 unidades. Bueno, lo dejaremos ahí. ¿Creen ustedes que ahí podría ser la respuesta? ¿O puede existir otra alternativa? Bueno, voy a borrar y bueno, pensemos en otra alternativa. ¿Y qué pasa si yo inicio ahora con otro punto diferente? ¿Será que logro conseguir una distancia todavía mínima a este o no? ¿Qué pasa si yo le diría que empiezo ahora vamos a ver, ¿En C tal vez? No. perdón, No, es que estaba pensando en C, pero creo que va a ser el mismo. llegamos a lo mismo? Ajá. Y bueno, pensemos, ¿verdad? Pero no sé, voy a agarrar entonces F. Si agarro para F, ¿cuál es el más mínimo? De todas formas, me conlleva en este caso a C, ¿verdad? Porque C va a ser 4. ¿Qué más? Tengo también 5. ¿No sería mejor de C a D porque es solo 3? De C a D. Así es, de C a D en lugar de F a D, ya Bueno, que de gracias. C a D son 3. Va, perfecto. Muy bien. Sí, tiene razón, porque ahí sería lo mínimo, ¿verdad? Ok. Estamos teniendo, no sé si, pero sigue siendo casi algo parecido, ¿verdad? De todas formas, siempre tendría que tener esta conexión de D a A, ¿verdad? Porque va a ser Ajá. la mínima. De D a G, de G a E y de E a B sigue siendo la misma. Sigue Ah, siendo lo mismo. tuvo el mismo resultado, pero de otro inicio, Eh, pero sí. Otra forma, pero ¿qué resultado le dio ya? Permítame. 23. 4, 8, 12, 15. Sí, 23. 23. Pero dio forma diferente. Creo que es la misma.
La misma. Sí, eso Es estaba solamente pensando 28 que es la misma. puntos. Ujú. Bueno, entonces, no sé, de alguna manera, pues seguimos aplicando a lo mismo. Debemos de tener un poco de cuidado, siempre establecer de cuál va a ser lo más mínimo, ¿verdad? Y me imagino que esto va a quedar así, ¿no? Tengo 5, tengo 3, 1, 3, 4. Ahora, ¿con quién amarro el más mínimo para B? Es 8 8. de E a B. Ujú. ahí quedó 24. 24. O sea que en lugar de disminuir, pues aumentamos. Pero Bueno, ahí creo que tendría que eliminarse la de A. Ah, no, olvídalo, no dije nada. No dije nada. sí. Pero yo creo que está un poco diferente, ¿verdad? Por favor, jóvenes, vamos a bajarle puntos ahí. Bueno, entonces, ¿creen ustedes que ya no hay opción, verdad? Y esa es otra de las cosas. Vean de que todos pensamos diferente y como pensamos diferente, vamos a tener incluso resultados. Por esa razón fue el problema que me pasó a mí con este método de Vogel, para poder establecer ahí el resultado de la respuesta adecuada. Algunos llegaron a más bajo, pero alguien todavía, eso sí me pareció curioso, que alguien llegó a mucho, mucho más bajo, pero ahí sí nada más. Creo yo que algo hizo mal, no le dio el resultado, ¿verdad? Entonces, por favor, tratemos la manera de ir pensando adecuadamente en la ruta más óptima, de lo cual debe ser lo más corto, ¿verdad? Para poder entonces establecer la respuesta adecuada. De todas formas, cuando me va a tocar el examen, porque me va a tocar de la misma forma nuevamente, en donde pues prácticamente tendría yo que establecer o determinar, revisar si usted hizo bien el proceso y consiguió un dato aún más pequeño, pues se lo tendremos que validar, ¿verdad? Como fue lo que pasó en este examen. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, jóvenes, con respecto al árbol de expansión mínimo? No dije. ¿Estamos? Todo claro. Todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces estamos ahí. Prácticamente estos temas pues son simples, son fáciles, no es mayor cosa con respecto a todo lo que vimos al principio, porque al principio sí lleva más proceso, más cálculo, más numérico. En este caso pues es simplemente análisis. Pero entonces estamos ahí. Si no tienen más dudas, pues creo que ahí estamos por la sesión del día de hoy. Si alguien me indica alguna duda. Y que solo serían las respuestas de los ejercicios que nos dejó la semana pasada, saber cuáles eran para comparar con lo a la que nosotros llegamos. Bueno, pues prácticamente lo tendría que resolver, ¿verdad? Pero les soy honesto, ¿no? Como me preguntaban anteriormente, necesito yo el tiempo, voy a hacer todo lo posible, si primero Dios puedo conseguir la respuesta, bueno, calcular, hacer el ejercicio, entonces yo ya se las paso, ¿verdad? Pero vaya jugando usted mismo también en ir dando el proceso, en ir pensando en lo más mínimo, ¿verdad? Para poder llegar a la respuesta óptima. Muy bien, entonces, si no hay más dudas, estamos ahí, jóvenes. Les agradezco mucho su participación el día de hoy, entonces, y nos estamos viendo la próxima semana. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero, muy amable. Gracias. Que tengan un Saludos.